Volvemos a encontrarnos, estimados amigos digitales. Gracias en nombre de todo el equipo humano que hace posible este espacio y por seguirnos cada día. Me acompaña hoy Pablo Zambrano, quien es secretario ejecutivo de FETRA Salud. Gracias por asistir, Pablo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a entrar como siempre directo en materia. Luego de este largo apagón que superó los 5 días, ¿en qué condiciones están en este momento los hospitales del país? Bueno, ya había un colapso, una crisis generalizada que nosotros los trabajadores venimos denunciando desde hace mucho tiempo. O sea, los hospitales en unas condiciones que no son las adecuadas. Y por supuesto, cuando se presenta un evento de esta magnitud, un apagón como el que ha sucedido en el país, el colapso es mayor. Uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros es la falta de inversión en todo. Pero en este caso, ¿qué es lo que permitiría por lo menos que no se perdieran vidas? Que las plantas funcionaran. Por supuesto, no fueron todas las que fallaron, pero sí tuvimos eventos donde no tenían el funcionamiento adecuado por falta de inversión. Caso específico, el Hospital de Niños, donde la planta eléctrica se le dañó el transfer. Las válvulas, creo que son 2 válvulas las que tiene dañadas. La batería ya habían cumplido su ciclo, compraron una, al parecer se la robaron, y por supuesto esto pone en peligro la vida de los pacienticos que puedan estar. Un paciente que se encuentre en una terapia intensiva con un apagón, bueno, corre el riesgo de perder la vida, y esos eventos sucedieron en el país. Pero un paciente que esté en otro servicio y tenga patología de gravedad, igualmente corre el riesgo de perder la vida. Casos específicos como el del Pérez Carreño, la planta no logró cubrir cardiología. Imagínate tú, cardiología, o sea, donde hay pacientes muy delicados. Y otros servicios más a los que no pudo llegar la luz en ese momento. El caso del psiquiátrico de Caracas, que es un hospital que lo menciono porque ese es el paciente que no tiene voz. Ya estaba colapsado antes del apagón. Pero ¿cómo queda después de un hecho como el que ha pasado en Venezuela? ¿Cómo mantienen las plantas durante tantos días sin mantenimiento la luz en nuestros hospitales? El problema del agua, porque a eso le vamos a sumar el problema del agua. Ya veníamos con problemas en los distintos centros de salud con el agua, que el paciente tiene que comprarlo todo, hasta el agua. Los hospitales no se les hace la asepsia, antiasepsia correspondiente, porque aparte que falta el insumo, o sea, el cloro, el detergente, todo lo que se necesita en químicos para una asepsia, digamos, de calidad, eso ha venido fallando. Y muchas veces se limpia con agua. Bueno, sin agua, imagínate tú, conseguimos hospitales que están totalmente contaminados. Y precisamente las condiciones en que trabajan las personas del sector salud, además de ser muy mal pagadas, ¿en qué condiciones están ahorita trabajando? Bueno, muy triste porque ya de paso una de las cosas que viven los trabajadores que van a prestar el servicio es para mantener el cargo. ¿Por qué? Porque están esperando un cambio en el país, y un cambio que permita que tú, que vas y prestas un servicio y trabajas, puedas llevar sustento a tu familia, puedas vivir con dignidad. Pero en este caso, imagínate, tantos días hay trabajadores que tuvieron que quedarse a prestar el servicio porque no llegó el compañero, entonces no tienes ni siquiera para comprar qué comer. En los hospitales la alimentación también ha fallado para el paciente, y a la final el trabajador, por supuesto, lleva un peso que lo lleva a la tristeza, porque este no es el país que quiere ninguno, ni el venezolano que esté aquí, ni el extranjero que está aquí. O sea, es otro país. Y cuando vemos la irresponsabilidad de los que ostentan el poder, por supuesto, la gente se llena de ira, se llena de rabia, porque yo me quedé sorprendido el día de ayer cuando vi la cadena de Nicolás Maduro diciendo que han obtenido una victoria. Imagínate esto, ante un hecho de tanta gravedad, ni siquiera una disculpa al pueblo. Y entonces lo que se señala es que fue un ataque cibernético. O sea, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad cuando nosotros los trabajadores lo hemos denunciado todo. Los trabajadores de Corpolé
venían denunciando esa crisis y fueron detenidos compañeros, uno en Miranda y el compañero Chaparro en Anzoátegui, por denunciar esta situación. Sí, se le suma a esas condiciones terribles en las que tienen que prestar sus servicios los trabajadores de la salud, el que muchos han denunciado que están siendo acosados, perseguidos, el caso del Pérez Carreño, incluso hay denuncias de que colectivos van y amedrentan a los trabajadores porque vienen denunciando esas condiciones en las que están. Sí, eso pasa en todos los sectores. Y eso se profundizó más cuando los trabajadores salimos a las calles, porque primero que nos aplicaron las tablas del hambre, posteriormente, eso fue con el cambio del cono monetario en agosto del año pasado, pero posteriormente nos dijeron que íbamos a ganar $30, eso no lo dije yo, eso lo dijo Nicolás Maduro, que íbamos a ganar $30 en aquellos tiempos, que eran unos 1.800 soberanos. Por supuesto, nos arrebataron las contrataciones colectivas, las cláusulas económicas, y a la final terminamos con una disminución de nuestro ingreso, porque la misma situación que había con el cono monetario anterior la hay hoy. Entonces, la detención de Rubén González, juzgado por un tribunal militar, y es clarita la Constitución, ahí no tenemos que ir al TCJ a ningún lado para interpretarla. Dice que los civiles no tienen que juzgar nuestros jueces naturales. Entonces, ahí vemos el talante antidemocrático, vemos que los militares tienen preso a nuestro hermano de lucha Rubén González, a 8 trabajadores que fueron detenidos en protesta, los intentaron llevar al Dorado, y te cuento, hermano, que los presos del Dorado protestaron porque ellos no iban a recibir trabajadores, porque la cárcel donde ellos estaban era una cárcel de alta peligrosidad. Fueron más conscientes que los que gobiernan, pero después posteriormente detuvieron a los compañeros de Benalún. José Hidalgo, secretario general del sindicato de profesionales de Benalún, detenido con 3 compañeros más, simplemente por levantar la voz. Y hay muchos otros casos, el del doctor Balsa, que igualmente fue golpeado, fue destituido, a pesar de que el cargo no es del Seguro Social, en el Pérez Carreño, el cargo es de la universidad. Hay 2 posgrados en cirugía de la mano, uno en el Pérez Carreño, otro en el Clínico Universitario, y los 2 son de la UCB, no son del ente. ¿Qué propuestas le han hecho ustedes al Ejecutivo Nacional para que esto de alguna manera se pueda solventar, ¿no? Esta situación crítica que viven nuestros hospitales? Los trabajadores siempre hemos hecho propuestas. Te pongo un ejemplo. ¿Cuál es el sistema de salud o los sistemas que tenemos? Te explico. El órgano rector, que es el Ministerio de Salud, representa un sistema de salud. El Seguro Social es otro sistema de salud, el IPASME es otro sistema, los militares tienen un sistema de salud, los alcaldes y gobernadores tienen sus propios sistemas de salud, y los cubanos tienen a Barrio Adentro. Todo ese desorden lo paga el paciente. Una de las grandes propuestas que hemos hecho es que se unifique el sistema mediante ley. Eso se hizo en la Asamblea Nacional pasada, en la actual, por supuesto, la actual vimos cómo le inventaron, y que un desacato, ha sido muy difícil la relación entre los 2 poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, pero sin embargo eso permitiría, eso lo hemos propuesto, que el centralismo, ningún hospital de Caracas, el que tú del órgano rector, te hablo como maternidad, hospital de niños, hospital Vargas, Algodonal, Magallanes de Catia, te nombro los tipos 4. Ninguno tiene presupuesto asignado. Todo se maneja en el nivel central. Entonces, ¿qué sucede? Que si a ti se te daña la ambulancia, tú tienes que esperar que el ministerio la mande a reparar. Si necesitas un bombillo, ejemplo, hay equipos muy costosos, como un tomógrafo, que se le puede dañar un bombillo o X a cualquier equipo, hay que esperar que lo compre el ministerio. Entonces, todas esas fallas han sido denunciadas con propuestas claras, que manejen sus presupuestos los centros de salud, que haya un control real, ¿verdad? Porque tiene que existir la Contraloría, que se le permita mediante esos presupuestos adquirir los insumos y medicamentos correspondientes, y las compras de alto, digamos, las grandes compras, ejemplo, si necesitan comprar un tomógrafo, eso lo puede comprar el ministerio, no lo tiene que comprar el director del hospital, pero no manejan nada, entonces eso ha llevado al colapso los centros de salud, y eso se ha denunciado. Mira, han habido infinidades de ministros
tanto civiles como militares. Con los que hemos podido hablar son muy pocos, porque tú ves a Maduro siempre hablar de diálogo, pero no hablan con nadie. No hablan con nadie. Nosotros, inclusive que lo conocemos, nosotros lo conocimos en el mundo sindical, porque es verdad que fue sindicalista en el metro de Caracas. Y ahí lo conocimos. Por cierto, nosotros teníamos un movimiento que se llamaba el Nuevo Sindicalismo. Y a la plancha de él le dimos una pela descomunal con un compañero que la encabezó en aquellos tiempos. O sea que hay niveles que pudieran utilizarse para la conversación y la búsqueda de soluciones. Cuando Maduro llegó, nosotros muchos que lo conocíamos dijimos, oye, sindicalista, nosotros somos hombres de diálogo, los sindicalistas. Hemos sido siempre así que solucionamos los problemas. Pensamos que iba a haber una gran reunión con los sectores sindicales indistintamente de lo ideológico. Resulta que con el primero que se reunió fue con el empresario, a quien respetamos mucho, Lorenzo Mendoza, pero es empresario, es la otra patronal. Y todavía, en todos estos años, los trabajadores no hemos podido tener una conversación, sino los de ellos. Pero fíjate tú, con los que firmaron todas las contrataciones colectivas, esas donde nos arrebataron el salario y las cláusulas económicas y sociales, todos son constituyentistas, de esos que inventaron ellos. Dayili Rodríguez, metro de Caracas, la despidió el militar que está ahí, porque donde hay militares la cosa es peor. Las cúpulas militares. La carta de Dayili dice, yo decidí despedirte. O sea, como que él es dueño del metro de Caracas. Imagínate tú, violando la inamovilidad laboral, pero el compañero Wilson Gutiérrez ganó su caso en todas las instancias y se niegan a reincorporarlo en el metro de Caracas. Y le pasan una carta, y entonces yo digo, a Maduro no lo respeta nadie. Con razón este país es un desastre, no lo respeta nadie. Muchas gracias por asistir aquí a la entrevista en exclusiva, Pablo, muy amable por eso. Estimados amigos digitales, gracias por estar allí, gracias por seguirnos y volveremos a encontrar.